Los fondos Next Generation nacen para ayudar a los países miembros a superar los efectos provocados por la pandemia. El objetivo es el de recuperar los sectores más afectados y aprovechar para impulsar nuevos proyectos con importantes mejoras medioambientales y digitales. El sector público debe ser el punto de apoyo y palanca de las grandes transformaciones que se requieren en el ámbito digital. Y en cuanto a la gestión de los fondos, una de las claves del éxito es la rapidez en su ejecución. Para conseguir esta agilización y rapidez en la ejecución, la colaboración entre administraciones y el sector público será indispensable, pero también la utilización de soluciones tecnológicas adecuadas que permitirá mejorar y acelerar los procedimientos de contratación, así como el aumento de la transparencia en la asignación de esos proyectos. Estos fondos también suponen un reto importante para una empresa como Pixelware, que es desde hace años el referente en el desarrollo e implantación de proyectos de contratación pública electrónica y de reingeniería de los procesos de contratación. Para ello, ponemos a disposición de las administraciones la experiencia de nuestro amplio equipo humano altamente cualificado que combina conocimientos tanto tecnológicos como legales que nos han permitido conocer las peculiaridades y necesidades especiales a las que se encuentran sometidos los procesos de contratación dentro del sector público. En la actualidad, Pixelware dirige y desarrolla muchos de los proyectos más ambiciosos de transformación de la contratación pública hacia el modelo digital, aprovechando la experiencia y soluciones de probado éxito. Creo que los Next Generation, esta gran inversión que se hace desde Europa, nos debe permitir para avanzar a una Europa / España que sea más ecológica, más verde, más cohesionada en lo social, más digital y sobre todo más resiliente. Todo el mundo sabe que los 6 pilares, voy a leerlo por citar, contextualizar un poco dónde está la regulación para luego hacer esa serie de reflexiones, son la transición verde, la transformación digital, el crecimiento inteligente, sostenible e integrador, teniendo en cuenta las pymes, y este es un aspecto me parece clave también desde la perspectiva española de la utilización de los Next Generation, la cohesión social y territorial, no olvidemos tampoco un problema adicional que tenemos en España con la situación de nuestro país vaciado, la salud y la resiliencia económica, qué importante la salud en un contexto amplio, la salud como inversión, no como gasto, la salud como política horizontal y no vertical, como elemento de generación de crecimiento económico de futuro y sobre todo también, sexto pilar, que me parece importante, las políticas para la próxima generación, el futuro, niños, jóvenes, incluyendo educación y habilidades. Querría recordar que estos pilares, claro, delimitan también qué proyectos van a ser objeto de financiación o no. Y quiero recordar también, porque esto me parece que quizás no ha calado suficientemente, aunque puedo estar confundido, en que no se trata de proyectos de empresa, se trata de proyectos de país, proyectos que permitan la transformación, que tengan, en la utilización de las palabras tan de moda, ser palanca tractor, que permitan cambiar el modelo económico y social de nuestro país. ¿Cuáles serían los principios de la gestión? En primer lugar, tenemos que tener capacidad de gestión, y lo dejo aquí como reflexión general. A mí me gustaría que trabajásemos en la gestión de estos fondos de una forma más cooperativa, que tuviésemos una visión más horizontal de la gestión pública y no tan vertical, porque creo que la suma organizativa de los esfuerzos de las administraciones públicas va a tener también una fuerza atractora solo por esa nueva dimensión organizativa, que nos permitirá ser más eficaces y más eficientes. Y también necesitamos adaptar nuestras reglas jurídicas, no tanto los principios, yo creo que los principios son el corazón que debemos respetar, pero sí las reglas para conseguir ser eficaz y ser eficientes. En teoría debemos conseguir el equilibrio, y utilizo aquí las palabras del profesor Marcos Baquer,
entre el eficacismo necesario de los fondos europeos con las garantías de su utilización, donde quizás tenemos que avanzar hacia un neogarantismo que ponga el acento en lo funcional y no tanto en lo formal. El Real Decreto Ley 36/20 es el que establece un marco institucional para la gestión de estos fondos, y de ese marco estatal querría destacar solamente dos ideas y una reflexión sobre el mismo. Personalmente, me parece que la estructura y la filosofía de este Real Decreto Ley quizás es demasiado centralizador. En mi opinión, falta esa visión de cogobernanza que estamos viviendo en la gestión de la pandemia. España es un país descentralizado territorialmente y creo que en la gestión de los Next Generation deben tener esa visión también de descentralización territorial, y donde es verdad que tenemos que tener una visión general, pero sin desconocer que hay diversidad. Aquí utilizaría el famoso principio que caracteriza a la Unión Europea: unidad en la diversidad, pero reconociendo también esa diversidad. La arquitectura del Real Decreto Ley estatal, el 36/2020, donde se habla a efectos de contratación de la importancia de la colaboración público-privada, aunque no define qué entiende por colaboración público-privada, si es en sentido estricto o amplia. Yo creo que es un concepto muy amplio, cualquier modo de colaboración con la sociedad para gestionar mejor esos fondos Next Generation será, en sentido amplio, colaboración público-privada, y donde la estructura la hace pivotar sobre el plan de reconstrucción que diseñará los objetivos, que son los que marca la Unión Europea. Quiero recordar que esos fondos, proyectos, deben ser elegidos por el Estado, pero deben ser validados, seleccionados por las instituciones europeas, y de ahí vendrá después la articulación de cómo se pone en marcha ese proyecto ya validado por instituciones europeas. Se hace pivotar sobre los famosos PERTE, los planes estratégicos de reconstrucción y transformación, del que puede haber planes también singulares vinculados a esos grandes ejes. Bueno, yo creo que esta norma estatal da unas pistas de hacia dónde se va, y en relación a la contratación pública ha introducido algunos cambios sobre los que quería hacer alguna opinión, reflexión de hacia dónde deberíamos ir, o cómo se puede interpretar. Porque yo creo que al final no debemos hacer una interpretación literal de lo que diga el Real Decreto Ley. Recuerden que estamos desarrollando el derecho europeo, el derecho europeo exige interpretaciones funcionales. Creo que nos interesa el resultado frente a la letra, y por lo tanto yo creo que de la propia regulación que establece la normativa estatal, bien desarrollada en algún caso como la autónoma, creo que han hecho bien, y me adelanto en el juicio, tanto Cataluña como Andalucía. Yo aún habría ido un poco más, pero han dado pasos acertados. Lo que tiene que quedar claro es que los fondos Next Generation no son un nuevo plan E. No se trata de repartir fondos entre todas las administraciones y que lleguen a las empresas, sino que exigen un resultado de transformación, exigen, por tanto, cierta reflexión previa sobre qué necesitamos como país para validar esos proyectos para que tengan un buen resultado. Claro, en la gestión de estos Next Generation ha parecido oportuno que el legislador estatal haya incluido como reglas flexibilizar la tensión competitiva, y luego yo diré algo de esto que me parece muy importante. No estamos haciendo compra pública ordinaria, y creo que debemos olvidar quizás las reglas tradicionales. Vamos a validar un proyecto, ponerlo en marcha a través o de ayudas públicas o técnicas contractuales. Pero insisto que la idea principal es seleccionar un proyecto de transformación de la sociedad. Se ha flexibilizado el control financiero, pero son flexibilizaciones. Las reglas principales de transparencia, control presupuestario, fiscalización, tienen que estar, ¿no? Me interesa mucho que en la articulación de los mecanismos concretos jurídicos de estos fondos Next Generation
Next Generation, pensemos, hombre, es para crear empleo de calidad, es para generar riqueza, es para transformar la sociedad. Tenemos que pensar también en compra de proximidad. Dejo allí la legislación francesa reciente, donde va a insistir mucho en cómo proteger también, lógicamente, a todo su sector empresarial. Estamos dando recursos públicos europeos para reactivar Europa. Y la finalidad es reactivar el modelo europeo de la economía. Y no podemos olvidar esto en el diseño de las estrategias que adoptemos. Por supuesto, sin habilitar espacios de opacidad, cosa que personalmente no me preocupa ahora mucho. Creo que realmente el acento lo tenemos que poner en la fase de ejecución de esos proyectos. Bueno, contenidos para la gestión, todo el tema de sostenibilidad social y ambiental me parece clave. Es decir, es una oportunidad para seguir educando el paladar de las instituciones públicas y empresariales, y utilizo esas palabras del abogado general Conot en el famoso pleito del comercio justo de los Países Bajos, para que aprendamos a hacer un modelo, ahora ya en contratación pública, más vinculado a la responsabilidad social, que incluye como concepto paraguas no solo la protección de trabajadores, calidad del empleo, sino también el tejido de las pymes, también la sostenibilidad ambiental, economía circular, como grandes retos. Y bueno, ¿qué reflexiones les querría transmitir yo en relación con el diseño? En primer lugar, claro, se habla mucho de la colaboración público-privada, incluso en el Real Decreto Ley señala como una pieza especial las sociedades de economía mixta. Bueno, yo creo que la sociedad de economía mixta, todo el mundo sabe, disposición adicional 29 de la Ley de Contratos del Sector Público, es un modelo de colaboración pública institucionalizada, que equivale a un modelo de concesión de servicios o de obras, según las directivas 2014-23, y por lo tanto, teniendo su ámbito, es un ámbito limitado, porque muchas de las relaciones jurídicas contractuales derivadas de los fondos Next Generation no veo yo que encajen fácilmente en modelos con transferencia de riesgo operacional. Y por supuesto no lo veo fácil cuando estemos en el ámbito de la salud o de la educación, donde un modelo con demasiado riesgo operacional o demasiada sensibilidad al riesgo puede poner, y valga la redundancia, en riesgo la propia finalidad del proyecto que se quiere vehicular a través de los Next Generation. Luego yo creo que el legislador, cuando habla de contratación pública, está pensando en todas esas fórmulas paraconcesionales, bien estudiadas por el profesor Miguel Ángel Bernal Blay y por la profesora Patricia Valcárcel, cuyas lecturas yo creo que recomendaría, y quizás podemos ir hacia modelos como estaban en la ley del 2007, de contratos de colaboración público-privada, el tipo de contrato que se derogó con la ley de 2017, que son contratos para armar, contratos mecano, como decía la profesora Carmen Chinchilla, el profesor Julio González, y que tienen ahora una oportunidad para que podamos diseñar caso por caso la relación jurídica contractual que mejor conviene para la gestión de esos Next Generation desde la perspectiva del resultado. Yo creo que los modelos Financial Project que tuvimos en el derecho anglosajón, que era lo que estaba detrás de esa fórmula de colaboración público-privada de la ley del 2007, pueden servir ahora de referencia para la gestión de los Next Generation. En todo caso, si vamos a modelos concesionales, concesiones de obras o concesiones de servicio, que puede ser adecuado, según qué ámbitos, para movilizar también otros recursos públicos que sumen a los propios esfuerzos presupuestarios de la Unión Europea y de los Estados, o sea, vamos a movilizar inversiones que aportan las empresas, nos puede también aportar calidad en la gestión, nos va a permitir posiblemente consolidar empleo, pero para ello, si el modelo por el que nos vamos a decantar también de carácter concesional, yo creo que habría que diseñar bien en el pliego el reparto de los riesgos. Creo que hay que olvidar esta práctica de dejarle al concesionario todos los riesgos, compromete la correcta gestión, y lo importante en los modelos de colaboración público-privada es que sean de éxito, no que tengamos elementos de tensión que nos lleven al fracaso. Creo que tenemos que adecuar, por tanto, bien la tasa interna de rentabilidad,
determinar las reglas de plazos, actualizar las tarifas conforme a la ley de desindexación. Aquí creo que el Real Decreto Ley, que ha establecido una modulación de cómo se aplica la ley de desindexación, me parece correcto. Creo que va a dar seguridad jurídica y favorecer las inversiones. Creo que habría, por lo menos que en el pliego, ajustar mejor el reequilibrio económico, incluyendo también como factum principis cualquier actuación administrativa de cualquier entidad con competencia, incluso el Parlamento, las Cortes Generales, que influyesen en la economía de la concesión, porque al final, si no, esos riesgos endurecen las condiciones de financiación o disminuyen la capacidad de oferta porque generan demasiado riesgo. Creo que también debería el pliego al menos regular que son circunstancias imprevisibles y en esta perspectiva además que sea la Administración la que asuma esos riesgos. Creo que daríamos una señal de que se confía en el correcto funcionamiento y que los riesgos en estos contratos concesionales, que también son complejos, parte desde la perspectiva de equivalencia, siguiendo el término utilizado por el Consejo de Estat en esta materia, se mantiene como seña de identidad del modelo concesional. Claro, en el tema de las pymes tenemos que hacer algo para garantizar que tengan en estos grandes proyectos un adecuado reconocimiento, ¿no? Tenemos dos posibilidades. Una, utilizar la subcontratación, que se regula en el artículo 215 de la Ley de Contratos, sistema que ha cambiado por las exigencias de las directivas y la jurisprudencia europea, y en mi opinión yo creo que además de introducir los pliegos como regla general la acción directa del 1597 del Código Civil, además de reconocer en los pliegos la certificación de la parte correctamente ejecutada por la empresa subcontratada a efectos de reconocimiento de reputación de esa pyme, creo que también es posible, y se está haciendo ya en términos pliegos, establecer subcontratación obligatoria. Opción permitida por la Comisión Europea en su documento, la Small Business Act, que viene a ser una opción frente a la posibilidad de los lotes. En los grandes proyectos de Next Generation quizás no sea fácil lotes, pero sí introducir vía pliego, mediante exigencia de que haya subcontratación de determinados elementos, un papel clave y claro de estas pymes. Por supuesto, las pymes también, según el tamaño, pueden buscar alianzas con otros socios empresariales más grandes. Y frente al modelo de UTES, que saben que ahora está muy cuestionado por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, donde está analizando en qué medida puede haber detrás de esa técnica posibles acuerdos colusorios, querría recordar la importancia de fomentar, incentivar la técnica de un operador económico en sentido funcional sobre la base del 75 de la Ley de Contratos del Sector Público, donde con acuerdos que acrediten la disposición de los medios vamos a encontrarnos con una figura distinta, que yo creo que debemos superar al contratista tradicional español, cuando lo que nos interesa es quién, de una forma global, vaya a realizarlo. Utilizar este modelo de operador económico funcional sumando los recursos de terceras empresas, donde en esa relación conocemos quién hace qué, cuál es su rol, su papel, puede ayudar mucho a que haya alianzas previas, conocidas, solventes, que junten la gran capacidad económica de las empresas más potentes con la capacidad de conocimiento de pequeñas empresas, con la experiencia en cuestiones muy concretas también de pequeñas empresas, haciendo por tanto un cambio en el modelo de las relaciones jurídicas que tenemos con la ley de contratos, muy ancladas en la legislación anterior de la relación poder adjudicador-contratista, cuando creo que debemos ir mucho más hacia ese concepto funcional de operador económico. Yo creo que los pliegos también podrían dar una señal a efecto didáctico de la conveniencia de esto y sobre todo ojalá estas reflexiones sirvan para ayudar a que se vayan configurando estrategias de voluntades de empresas grandes y pequeñas de forma distinta. ¿Cómo adjudicar los contratos? Claro, vaya por delante que creo que aquí en la adjudicación de los proyectos elegidos el precio
no es relevante. El proyecto ya ha sido elegido por la Unión Europea y ha pasado un proceso de selección, de validación, de cumplimiento, no solo de que se alinea con los pilares, sino de que puede ser eficaz y que tiene capacidad de transformación. Y dejo como reflexión aquí a los gestores, ¿sería la aplicación el 168.2 de la Ley de Contratos que permite que utilicemos el proyecto negociado sin publicidad cuando haya motivos técnicos y económicos? Recuerden que el Tribunal Supremo, en la sentencia de 2019, en la sentencia 1612, en la que analizaba el tema de la selección del socio privado de aguas en Cataluña, en el área metropolitana con Agbar, el Tribunal Supremo ha admitido esa posibilidad, que está recogida en las directivas de contratación pública, lo ha explicado muy bien la profesora Isabel Gallego, de tal manera que si ya hemos seleccionado el proyecto, si yo tengo ya un modelo cerrado de arquitectura empresarial, de objetivos, no estaremos ya ante el supuesto tasado de motivos técnicos y económicos. Creo que esta opción del proyecto negociado sin publicidad, donde tendremos que montar muy bien el pliego, y de esto diré algo, es mejor que, por ejemplo, la opción por la que se ha decantado la Comunidad de Valencia, que expresamente ha dicho en su ley de acompañamiento que los Next Generation se tramitarán por emergencia. Creo que esa opción quizás es desproporcionada atendiendo a todos los bienes jurídicos y principios regulatorios que hay en juego. Por supuesto debemos saber planificar qué queremos, para qué queremos. Hay una excelente opinión sobre esto en la gran especialista, creo que tenemos en España, la profesora Patricia Valcárcel. Saber qué necesitamos, para qué necesitamos, cómo lo necesitamos, cómo se va a sostener, para evitar tener elefantes blancos, infraestructuras o servicios que no aportan valor y que tienen un coste, y sobre todo para evitar la experiencia de los planes E, que creo que nos da una pista de cómo debemos mejorar esa gestión. En cuanto al recurso especial, es verdad que el legislador se ha decantado por reducir el plazo de 15 a 10 días, cosa que me parece bien, aunque plantea cierta desconexión con los regímenes generales. Yo soy de la opinión, también lo había explicado los profesores Rafa Fernández Acevedo y Patricia Valcárcel, el profesor Miguel Ángel Bernal Bray, que hubiese sido mejor un modelo en el que el recurso especial fuese obligatorio, porque tenemos ahora que sí, que reducimos el plazo, pero tenemos a la vía abierta del recurso especial, más la abierta la vía de la jurisdicción contencioso-administrativa, con lo cual no sé si realmente simplificamos desde esta perspectiva la gestión. Si los órganos de recursos contractuales cumplen, y la cumplen, afirmo, las características para ser, a efectos del derecho europeo, órganos jurisdiccionales, y por lo tanto se pueden considerar como una primera instancia a estos efectos, creo que no importunaba a la seguridad jurídica y sí que avanzaba mayor eficacia el haber establecido este recurso con carácter obligatorio, de tal manera que por su carácter preclusivo, superado, quedaba limpio desde el problema de riesgos de impugnabilidad y podíamos ganar bastante tiempo en la gestión. Muy importante en el diseño de cómo gestionar en el día a día la retribución de los contratos derivados de los Next Generation, creo que es muy importante introducir modelos de riesgo de pagos por riesgo compartido, cosa que saben que se permite por el 102 de la Ley de Contratos del sector público. Yo creo que un sistema de pagos resultados con indicadores previos objetivos, con un buen sistema de datos, que yo creo que ahora la tecnología lo permite, con penalidades contractuales, por ejemplo, un menos un 10%, que sean incentivos de calidad, pueden ayudar a garantizar el mejor cumplimiento, el mejor resultado de ese proyecto Next Generation. Donde además, vuelvo a insistir, yo creo que si licitásemos y introduciéramos tensión competitiva, no sé hasta qué punto es necesario, puede parecer heterodoxo, no sé hasta qué punto es necesario, pero si lo fuera, creo que el factor precio tiene que ser muy residual. Me refiero, por ejemplo, a la opción adoptada por la Ley 12/2018 de la Comunidad de Baleares sobre la gestión de servicios sociales a las personas, donde
el precio en el ámbito de estos servicios se dice que no pesará más del 20%, lo cual resulta muy acertado, porque en los contratos públicos lo que nos interesa es la calidad y el valor que aporta la prestación. Y a veces el precio creo que no es el mejor referente ni el más objetivo para conseguir ese resultado. También tiene que haber modelos de auditoría, de control, ¿no? Yo en su momento propuse que pudiera ser una competencia que se atribuyese a los OCEs, a los órganos de control externos, para que hiciesen auditorías en tiempo real, que pudiesen dar indicaciones, recomendaciones de carácter vinculante, lo cual llevaría al control, a un control funcional, pero de carácter previo y no a posteriori. Me interesa mucho que piensen que realmente lo que está en juego es que no nos certifiquen después las ayudas europeas, sino que lo ejecutado y cumplido sea validado después por la Comisión Europea. Creo que estos Next Generation son, y voy acabando, una oportunidad también para generar alianzas entre administraciones públicas y empresas. Y sobre todo también es una oportunidad, y aprovecho que soy, claro, académico, para universidades y organismos públicos de investigación. Yo creo que tenemos que saber sumar esfuerzos, y las universidades, los organismos públicos de investigación, creo que tienen cerebro gris, que pueden dar ideas para ayudar a esa mejor gestión de los proyectos europeos, porque tenemos, yo creo, talento suficientemente reconocido en salud, en tecnología disruptiva, en gestión de procesos, en inteligencia artificial y robótica, gestión de economía circular, incluso en las ciencias jurídicas, ¿no? Por supuesto, deberemos sabernos adaptar a nuestras reglas de juego, pero creo que como reflexión de hacia dónde nos llevan los Next Generation es a armar una nueva cultura de cooperación institucional a multinivel y también con las empresas, sabiendo sumar todos los valores que tenemos y no tanto competir entre nosotros. Bueno, como conclusiones, y acabo ya, bueno, las Next Generation son la gran oportunidad, yo diría que son la oportunidad para, insisto, ir hacia ese modelo que todos deseamos de servicios públicos inteligentes y circulares, que tienen que ser palanca de cambio para hacer de los ODS una realidad. Cito el objetivo 12.7, que enfoca específicamente en promover prácticas de contratación pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales. Y subrayo esto, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales. No olvidemos esto en la gestión de la selección de los Next Generation. Tenemos que ayudar a las pymes, tenemos que saber introducir elementos que permitan sumar esfuerzos y debemos, las administraciones públicas, si se me permite, tener inteligencia decisional. No necesitamos más de lo mismo, necesitamos innovación, necesitamos sostenibilidad, necesitamos digitalización, necesitamos sensibilidad y justicia social.